Bien, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciado, Sí, María, adelante. no sé si estaría equivocada en esta afirmación. Siempre yo le he visto al cerebro, ¿no? O al sistema nervioso como una máquina receptora, ¿no? Porque a través, como dice, ¿no? A través de los sentidos percibimos, ¿no? A través del tacto, todos los sentidos en sí, ¿no? Entonces, toda esa información, o sea, lo recepciona el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí mismo también vuelve la información para, para exteriorizarlo, ¿no? Para decirlo, hablarlo, no sé cómo decirlo, no sé por qué. Entonces, no sé si estoy equivocada, licenciada, en ese Correcto. punto. Sí, María, sí, eso hemos dicho, pues. O sea que los estudiosos ahora presentan el modelo cibernético del cerebro, nos dice que es como una computadora, donde no solamente recepciona información, sino también lo almacena, luego lo procesa. Una vez procesado, vuelve a almacenarlo, lo almacena nuevamente para que quede como recuerdo, y luego eso va a emitir como una conducta o como un conocimiento. Tú no estás equivocado al plantear eso. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, el cerebro es eso, que recoge información del exterior, también del interior, lo procesa, lo elabora, luego lo distribuye y vuelve. Eso es nuestro cerebro. Entonces, adelante, José. José está queriendo hablar. José Espinal, estabas pidiendo la palabra. Adelante. José, no, no quiere hablar entonces, José. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, María, ¿está claro lo que acabas de preguntar? Sí, licenciado, muchas gracias. Correcto. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie más? Ya, entonces continuamos. Ya que no quieren preguntar, yo voy a ir preguntando. ¿Está claro lo que se está hablando? ¿Qué dice Sergio? A ver, Sergio Llanes, ¿estás entendiendo lo que se está diciendo? Disculpe, licenciado, en un momento he salido, tenía que salir ahorita, entonces no he escuchado todo, pero estaba interesante lo que ha hecho. Ha hablado de las bases neurobiológicas al principio, en un inicio sí estaba escuchando, pero como no estaba en la anterior reunión, recién esta semana he llegado y no estaba presente en la anterior sesión que ha habido. Entonces ahora recién estoy escuchando. Ya, pero ¿no has visto el video que está colgado en la plataforma, Sergio? Estaba ahí, pero no lo descargué un poquito, he visto, solo he visto el video de la conferencia de España que había, ¿no? Ese sí he visto, ese es español, ¿no? Ese sí Sí, he sí, visto todito, correcto. parece la tarea, sí. Ya, pero así como Sergio, por favor, no han tenido la oportunidad de estar en la clase, pero vean al menos el video de la plataforma, ¿ya? Entonces, ahí está prácticamente lo que se está haciendo en la clase. Y quiero aclarar nuevamente que el texto de esta semana tiene más o menos 28 páginas. Lo que estamos haciendo acá es la síntesis de ese material. Pues esto no basta, ustedes tienen que leer el texto. Entonces, yo acá en estas 2 horas académicas que estamos haciendo, no voy a abarcar todo el texto, me implicaría llevar mucho más horas, pero ya con lo básico que ustedes tienen que entrar al texto, por favor, ¿ya? Entonces, continuamos con
con nuestra exposición con respecto, a ver dónde nos hemos quedado. Aquí nos hemos quedado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la unidad básica del sistema nervioso? A ver, Aida, Condori, ¿cuál será la unidad básica del sistema nervioso? Aida, ¿estás ahí? Parece que Aida también ha salido. La neurona, Las licenciada. neuronas, dice. Gracias. Claro. La unidad básica del sistema nervioso son las neuronas. Dijimos que tenemos más de 88,000 millones de neuronas. Entonces, cuando hablamos de las neuronas, hay neuronas que hacen conexiones con cientos de otras neuronas. Entonces, eso vamos a hablar luego, pero lo que quiero adelantar es que las neuronas, al hacer las conexiones, se hace tan grande las conexiones interneuronales que a veces uno se imagina, dice, tan pequeñitos, pero con grandes cantidades de conexiones sinápticas. Incluso han planteado algunos científicos que si nosotros pusiéramos esas conexiones neuronales, ¿no? Uno por uno, alcanzaría, nos dice, de aquí, de la Tierra, hasta la Luna, ida y vuelta. Esos tejidos neuronales. Entonces, imaginan qué grande que es esta cifra de las conexiones neuronales, enorme, ¿no? Porque son 88,000 millones de neuronas, que cada neurona haga nomás 500 conexiones sinápticas por 88,000 millones de neuronas. Enorme, enorme cantidad. Por eso decía que muchos científicos se están explicando cómo es que viaja por todo ese recorrido la información química y información eléctrica. Entonces, pero más que cantidad, decíamos, lo más importante son las conexiones neuronales. A ver, la neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Ahí están, ustedes pueden ver las neuronas. Las neuronas nos dice que es altamente especializada y controlan las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. ¿Cuáles son las voluntarias? Yo ahorita estoy hablando, estoy compartiendo con ustedes. Entonces tengo todos mis pensamientos que estoy emitiendo, es una cuestión voluntaria, pero a la vez estoy respirando. A la vez mi movimiento peristáltico de mis intestinos sigue funcionando. Mi sangre no se detiene en su recorrido. Mi respiración sigue funcionando. Mis ojos siguen mirando. Entonces, todo nos dice estas funciones voluntarias e involuntarias del organismo está prácticamente comandado por el sistema nervioso, que es su unidad básica, la neurona. Entonces, a través de la neurona se está dando todo esto. Transmiten los mensajes desde el cerebro a los diferentes músculos también. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí la neurona, esto es la neurona, luego vamos a ver esto también, vamos a ver sus partes. Nos dice que el tamaño de las neuronas varían, son variables desde 5 micras hasta 130 micras. Micras quiere decir más pequeñito que tus ojos no alcanzan a ver. Nosotros a partir de cuánto podemos ver, tal vez hasta del milímetro ya lo vemos.
pero más pequeño del milímetro, las micras, casi no lo vemos. ¿Y cuáles son las partes de la neurona? Ahí tenemos, se ve ahí la neurona, tenemos aquí el núcleo, ¿están viendo? Estoy con el cursor, estoy haciendo. Y Este dice, es, el verdecito es el núcleo. Las dendritas serían estas que parecen espinas. Estos son las dendritas. Esto de acá, esto. Acá también hay dendritas. Luego, cuerpo o soma. Todo esto que está donde se encuentra el núcleo, este verdecito, se llama cuerpo o soma. O cuerpo celular también, ¿ya? Pero ¿cuál es la mielina? La mielina son estas envolturas que envuelven al axón. Este largo que está hasta acá, eso es el axón. Pero lo que están viendo de amarillito con sus núcleos son otras células. Pero esto de acá es prácticamente la mielina, ¿ya? ¿Están viendo cuál es la mielina? Este amarillito, esto que están acá. Pero estos son envolturas del axón. Todo esto es el axón. Entonces los terminales de los axones, por ejemplo, este es el axón y termina aquí. Una vez que termina aquí, viene de nuevo las terminales del axón, que también son especie de dendritas. El nódulo de Rambier. ¿Cuál es el nódulo de Rambier? Acá está. Mira, el nodo de Rambier es esto, donde termina la mielina, ahí. Está como ranuritas, ¿no? Eso se llama nodo de Rambier. Y las células de Schwann, eso que les dije que parecen núcleos, esos son células de Schwann. Entonces, mira, esto es la neurona, una neurona clásica. Pero tenemos en las neuronas otros tejidos. Por ejemplo, la neurona, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su función básica? De transmitir mensajes, de transmitir información. Eso es su función de las neuronas. Pero estas neuronas, para sobrevivir, tienen unas células auxiliares que le ayudan a sobrevivir. Estas células auxiliares sintetizan las proteínas para la nutrición de la neurona. Y esto se llama la famosa neuroglia. Acá tenemos, por ejemplo, tejidos de las neuroglias. Estos no son neuronas, sino neuroglias. Por ejemplo, tenemos 3 tipos de neuroglias. El astrocito, la microglia y el oligodendrocito. 3 tipos entonces de neuroglias que ayudan que las neuronas se limpien, se alimenten, que conserven el equilibrio homeostático de las neuronas. Todo eso hace las neuroglias. Entonces las neuroglias son pequeñas células también que están dentro de las neuronas que trabajan ahí protegiendo a la neurona. Incluso, por ejemplo, las neuronas pueden ser atacadas por algunos virus. Entonces las neuroglias salen a combatir porque son los que van a darle inmunidad. Mejor dicho, le van a cercar la defensa. Como verán acá ustedes, ahí están las neuroglias, mira, están haciendo su trabajo. ¿Ven en esta partecita que está de puntitos azules? Acá están entrando algunas partículas y las neuroglias lo van a proteger. Pero cuando hay un derrame cerebral, también, por ejemplo, ese derrame cerebral produce tejido muerto, las neuroglias lo van a limpiar. Entonces, qué interesante, las neuroglias son las células auxiliares que ayudan a que las neuronas estén bien, mantengan su homeostasia,
¿ya? Entonces, el equilibrio de las células. También tenemos los botones sinápticos, pero esto ya es parte de la neurona cuando ya hace sinapsis. Y el cono axónico. Ahorita vamos a ver eso en alguna... Aquí. ¿Cuáles son las funciones de la neurona entonces? La neurona, dijimos, recibe, procesa, transmiten la información a través de dos tipos de señales. ¿Cuáles son esas señales? Señales químicas y señales eléctricas. Entonces, la neurona tiene esa función de emitir señales, de emitir información o de emitir también mensajes. Pero esos mensajes son de dos tipos, químicas y eléctricas. Como verán ustedes, aquí, esto de aquí, a ver, ¿se nota aquí? Esta es la sinapsis. Aquí esta neurona está prácticamente vaciando la información química. O sea que, ¿cómo se da la información química? Los neurotransmisores, que son unas proteínas, salen de la neurona presináptica y la postsináptica lo absorbe. Y eso manda nuevamente a la otra neurona y así, eso es el viaje químico que hacen las neuronas a través de los neurotransmisores. Y las señales eléctricas tenemos aquí. Esto es, por ejemplo, la sinapsis, el contacto entre neuronas. Liberan neurotransmisores, llevan la información de una neurona a otra hasta que llegue al área destinada. Y esto de acá vemos que es la información eléctrica. Entonces, tenemos la sinapsis química donde, por si acaso, las neuronas no se pegan, tal como dice el texto. En el texto van a encontrar que están unidos. No. Siempre hay una pequeña separación entre neurona, entre sinapsis. Se une al hacer la transmisión de información. La presináptica que suelta la información a través de los neurotransmisores, el otro que recibe, pero nunca se juntan. ¿Ya? Entonces, como verán, hay esta pequeña separación. Aquí ven, ¿no es cierto? En esta parte, uy. Aquí ven, ¿no es cierto? Esto. Acá hay un espacio, aquí. El axón terminal suelta los neurotransmisores y aquí la neurona postsináptica recibe y lo envía. En cambio aquí está la información eléctrica. Aquí, por ejemplo, de la mitocondria de la neurona salen algunos impulsos eléctricos y esos son pues a través de iones de calcio, de sodio, de potasio, lo impulsan aquí y ese impulso viaja a la otra neurona y así va a llegar a su destino. Entonces la sinapsis química mediante los neurotransmisores y la sinapsis eléctrica permite el impulso nervioso de una neurona a otra sin que se libere al neurotransmisor. Entonces, en la eléctrica no hay un neurotransmisor que se libere, sino simplemente son impulsos de señales eléctricos. Y esos impulsos eléctricos va a depender, dijimos, de la carga energética de los iones que ahí en la parte interna de las neuronas se hace. Gracias ¿a qué? A la síntesis de la alimentación de los iones de sodio, de potasio, de todas estas sustancias químicas que producen
un impulso eléctrico. Bien, no sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta para poder absolver, o alguna duda o algún comentario. A ver, ¿está claro? ¿Se están complicando? ¿No? Sí, Lice, tal vez un pequeño comentario, tal vez. En Adelante. este caso, analizándolo así, a las neuronas un poquito, tal vez mi persona, ¿no? Se me está complicando, pero yo creo que también, esto también vamos a ir hablando, yo creo, en el transcurso también ya de los demás contenidos, yo creo, para poder eh, estudiarlo mejor, ¿no? Aprenderlo tal vez, o Correcto. conocerlo mejor. A ver, ¿cuál era tu pregunta, María? No, Solamente como le decía, complicando. sí, se me está complicando un poquito ya al ver todas esas situaciones, ¿no? De cómo la información va, hay esa sinapsis en las neuronas, las partes de las neuronas, tal vez un poquito, ya pues en el colegio he llevado, pero ya tantos años también, uno ya olvida, ¿no? Entonces, estoy recordando tal vez algunas cositas también. Sí, nomás hacer un pequeño comentario. Bien, María, sí, por eso dije al inicio, no se vayan a complicar con todo esto. Esta parte de la clase es un poquito para conocer bien cómo está compuesto la neurona, que es la unidad básica de qué dijimos, del sistema nervioso. Entonces, tenemos que conocer al menos de manera así general lo que es una neurona. Ustedes ya lo han llevado hasta en secundaria, pero lo que hacemos ahorita es un poquito recordar eso, ¿no? Pero no se compliquen, vamos a hacerlo más sencillo luego cuando hablemos ya del aprendizaje, cómo se da este aprendizaje y todo eso. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguna, algún comentario tal vez? Adelante, jóvenes. Licenciado, buenas tardes. Hola, hola, ¿me escucha? Te escucho, José, adelante. Perdón que se me fue un rato la pantalla. Ya, licenciado, la verdad, muy interesante lo que explica usted sobre, ¿no? La unidad básica, ¿no? Del sistema nervioso, que es la neurona. Eh, para muchos, ¿no? En este caso, para mí, es, ¿no? Aprender cómo está, por ejemplo, constituido nuestro cerebro es muy interesante. Y yo quisiera, tengo una curiosidad, ¿no? ¿Cómo podemos, por ejemplo, quiénes son los profesionales encargados, por ejemplo, en estudiar para saber cuánto de neurona tenemos cada persona? Por ejemplo, cuánto tengo yo, cuánto tengo las personas. Lo que se está hablando, por ejemplo, ahora son de 88.000 millones. Creo que es una aproximación. ¿O cómo determinan esa situación? Tengo esa curiosidad, licenciado. Gracias. Bien, gracias, José. Gracias, José. Bien, entonces, con su pregunta de José, creo que no nos vamos a centrar ahí, José. Esto es como una cuestión referencial. Los estudiosos de las neurociencias han planteado, ¿no? Hay muchos autores que plantean que el ser humano tiene 88.000 millones de células neuronales. Es un promedio, un aproximado. A ver, ¿quién me dice cuál es el peso aproximado de el cerebro? Y eso lo hemos dicho en la clase anterior. ¿Cuál es el peso aproximado? ¿Recuerdan? ¿No? Buenas tardes, Sí, licenciado, Celia. compañeros.
Celia, Si no me equivoco, es que el peso aproximado es de 1,5 kilos. por ahí, o sea, pero lo más, la cifra oficial en neuropsicología es que un cerebro promedio pesa 1,350 kilos. De ahí puede variar en 100, bajar o subir. Eso es el kilo promedio. Entonces, en ese peso aproximado de 1,350 gramos, se ha hecho el conteo matemático. Algunos dicen 100.000 millones de neuronas, otros dicen 88.000 millones de neuronas, pero como decía, no es importante la cifra, sino las conexiones neurosinápticas. Entonces, cada conocimiento que nosotros vamos adquiriendo son nuevas conexiones sinápticas. Señores diplomantes, mira, ahorita ustedes están haciendo, y con esto que ha dicho María, que ha dicho José, son conocimientos que nosotros vamos haciendo conexiones sinápticas nuevas. Entonces, esas conexiones nuevas va a aumentar en tu repertorio de vida, de tu conducta, de tu conocimiento. Por eso, la neuropsicología explica, por ejemplo, qué es la cuestión cognitiva. ¿Cómo se da este proceso cognitivo? Después lo vamos a hablar. Entonces ya ustedes están haciendo nuevas conexiones. Su cerebro cuántico está viajando a miles de segundos por sus conexiones sinápticas y ya se están prendiendo muchos foquitos entonces. Ah, no, no es lo que yo pensaba. Entonces el cerebro es el único órgano que te está dando todo, tu conocimiento, te está dando tu pensamiento, te está dando hasta tus emociones. Eso vamos a hablar también luego. Las emociones, ¿cuánto tiene que ver para aprender, para amar? ¿Ya? Entonces, interesante la pregunta de José. ¿Cuántos millones de neuronas tengo yo? Estamos hablando algo general todavía, no particular. No vamos a hacer un recuento de las neuronas que tiene José. No, tampoco de eso no estamos hablando. Sino es una generalidad de que los científicos neuropsicólogos han hecho el cálculo de cuántas unidades neuronales tenemos aproximadamente. Y eso, si se hace conexiones, son miles de millones de conexiones. Entonces, cada día vamos aprendiendo nuevas cosas y esas nuevas cosas son nuevas conexiones neuronales. Y ustedes habrán visto en el video anterior que decía, las cosas que nosotros aprendemos sirven para ese instante. Pero si dejamos de practicar y hacer esa cosa, por ejemplo, ponía el ejemplo de la lengua. Has aprendido a hablar inglés, o no hablas tú aymara, pero has aprendido a hablar. Pero si no tienes la práctica, esas conexiones que has tenido de ese aprendizaje, se va a romper las conexiones y va a entrar a un olvido. Pero no total, porque ustedes habrán visto, si sabían una cosa, vuelven a recordar y el aprendizaje nuevamente empiezan a reconectarse las conexiones sinápticas y aprendemos mucho más rápido, más fácil lo que ya habíamos sabido. Esto también sucede, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, sabe manejar bicicleta y no ha manejado por buen tiempo. Dice, tal vez me he olvidado. Empieza a manejar, en los primeros momentos se va a equivocar un rato, pero luego ya lo agarra como que ese recuerdo ha venido a ti y empiezas a manejar tu bicicleta. ¿Ve? Entonces así son las conexiones que no han sido utilizadas, como que se borran, se van olvidando porque no ha tenido utilidad. Entonces en la lengua sucede lo mismo. Si no practicas tú el aymara que has aprendido,
te vas a olvidar y va a ser casi difícil de que vuelvas a hablar. Ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Mire, nos hemos estancado acá y me dicen que ya 10 minutitos más y se corta nuevamente la, la comunicación. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más? Entonces avancemos con nuestra temática en estos 10 minutitos. Tal vez voy a correr un poco, pero no sé si, bueno, van a tener que leer sí o sí, obligatoriamente, el texto ustedes, ¿ya? Entonces, nos hemos quedado aquí, tipos de sinapsis, sinapsis química y eléctrica. Ya hemos explicado también de esto. Tipos de neuronas. También hay 3 tipos de neuronas. Tenemos neuronas sensoriales, motoras y interneuronas. Y uno que es de relé, que es un poquito complejo explicarlo, está en el texto. Entonces, esta clasificación de los 3 tipos de neuronas es por su función. Las neuronas sensoriales, por ejemplo, ¿dónde está más las sensoriales? En la parte... A ver, apaguen su audio, por favor. ¿Ya? ¿Dónde están las neuronas sensoriales? Mayormente en la parte periférica. Y en la... A ver, me he pasado uno. Las neuronas motoras está prácticamente en la periférica y parte de la médula espinal, con mayor cantidad. Y las interneuronas principalmente en el cerebro. Pero el cerebro, ahorita lo vamos a ver, algunas partes, espero que nos alcance el tiempo. Según su prolongación también tenemos neuronas monopolares, bipolares y multipolares. Las monopolares, ¿dónde están? En los ganglios raquídeos. Mejor dicho, en toda la parte de la médula espinal, ahí se encuentra el ganglio raquídeo. Entonces ahí están las neuronas monopolares. Las bipolares, sobre todo en la retina de la vista, y los multipolares en toda la corteza cerebral. Entonces, la multipolares, dijimos que una sola neurona puede hacer hasta miles de conexiones sinápticas. Una sola neurona. Entonces, estas ramificaciones de las dendritas es en cantidad. Algunos dicen cientos, algunos dicen miles. No se sabe a ciencia cierta cuántas son, ¿no? Cuántas conexiones puede tener una neurona. Las neuronas espejo. Rizzolatti en 1996 ya él descubrió esto y nos dice que las neuronas espejo son una forma de neuronas que se ponen en actividad cuando una persona está haciendo algo y tú también quieres hacer lo que está haciendo esa persona. Por ejemplo, dice en la empatía, la imitación, aprender por observación. Por ejemplo, hay un tipo de aprendizaje que se llama vicario, ¿no es cierto? A ustedes les ha enseñado eso. Entonces, el aprendizaje vicario es que el niño aprenda imitando, haciendo lo que el maestro hace u otras personas que están a su alrededor hagan para que el niño o el estudiante aprenda. Entonces nos dice, tenemos una neurona espejo que gracias a eso aprendemos cosas. Por ejemplo, ustedes han visto, alguien está hablando y está bostezando y todo el mundo empieza a bostezar porque se han activado, dice según Rizzolatti, se han activado las neuronas espejo, ¿no? Entonces, son tipos de neuronas. Bueno, la diferencia entre axones y dendritas, ahí tienen, por su función, llevan información al cuerpo celular los axones y las dendritas portan información del cuerpo celular. Esto lo vamos a pasar rápido porque nos dice que quedan 4 minutitos. Muerte de las neuronas.
hay dos tipos de muerte, por necrosis no natural, por ejemplo, el consumo de droga, ya sea alcohol, tabaco, u otros tipos de drogas, puede matar, necrosar a las neuronas. Y por apoptosis, que se llama por muerte natural. Entonces, esto por envejecimiento ya se van muriendo muchas neuronas. Entonces, ven ustedes cómo es una muerte neuronal. Es así, se van cortando ya las dendritas, van prácticamente inactivándose todo esto. Tenemos el sistema nervioso central, el encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Mira, ya no me queda más tiempo. Tenemos 3 minutitos más. Les puedo enviar, si desean, esta diapositiva para que ustedes tengan como síntesis, ¿ya? Para que así se les facilite también, pero no solamente vean el video, lean también el texto, ¿ya? Entonces, ahorita me dice que quedan 2 minutos con 90 segundos. Entonces, en ese tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, señores diplomantes. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Está todo claro? No Dice, se olvide. un trabajo puntual, dice, perdón, una pregunta puntual. Respecto al trabajo, también hay que hacer en en la semana 3 los mapas mentales y mapas conceptuales, ¿no? Dice. No, solamente mapa mental o si quieres hacer mapa conceptual, pero no los dos a la vez. ¿Ya? Ah, ya. Y tu foro debate. Eso tienes que llenar. Solo en el foro comento yo o también puedo, a un comentario de mis compañeros puedo alimentar. De preferencia es tu comentario con respecto al video. Está bien, dice, muchas ¿Ya? gracias. Listo. Entonces, hasta mañana tienen para subir en la tarea anterior. Y luego esto de acá tienen para subir hasta el domingo de la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bien, Cristian, adelante. Bien, nadie más entonces. Todo bien hasta aquí. Se los voy a enviar esta diapositiva para que ustedes puedan también, de repente, grabárselo mucho más rápido y luego estudiar el texto de la semana 3, ¿ya? Bien, chicos, les agradezco. Dice, Sí, adelante, María. licenciado, Adelante. disculpe, licenciado, para esta semana, de hoy para la siguiente, ¿no? La tarea va a ser lo mismo, hacer un mapa mapa mental y más el comentario en el foro o algo más, Elise. No, solamente esas dos nomás es. Ya es el trabajo, tu foro debate y tu mapa mental también del video que han visto. Pero con esto de acá se van a ir complementando, ¿ok? Traten de hacer lo mejor su mapa mental y su foro debate. Al inicio decía que no solamente digan, bueno, me pareció, ok, bien, aplausos. No, de eso no se trata. Las consignas están bien claras en la actividad. Bien, chicos, que les vaya bien. Les deseo un bonito fin de semana. Mañana es domingo. No se desbarquen, ¿ya? Cualquier cosa también me